Vuelta al Día con Hernán Higuera. Tenemos las 6 de la mañana, 24 minutos, una mañana bastante nublada, un poco fría, así que les prevenimos para que salgan un poquito arropados. Ayer la lluvia nos sorprendió, así que hoy no sea el caso. Por si acaso pongan un saquito, una chompita en la mochila, no está por demás, aunque el clima en Quito en estos días está muy cambiante. Bueno, vamos a entrar en un tema que es necesario tener todas las aristas, porque también hay propuestas para este cáncer que tiene el país y que se llama minería ilegal. Entre el 1 de septiembre del 2024 y el 13 de mayo del 2025, 291 excavadoras dedicadas a la minería ilegal han sido destruidas o inhabilitadas por el ejército ecuatoriano. Cada una cuesta en promedio $150,000, otras cuestan un poco más. Según el colectivo Napo Ama la Vida, en esa provincia, en Napo, se calculan alrededor de 300 excavadoras operando ilegalmente, lo que da señales claras de que no existe una política de seguridad enfocada en el control del paso de excavadoras. Hemos invitado a Fabricio Toscano, él es presidente y CEO de Fatosla, una de las empresas comercializadoras de estas máquinas que están comercializándose en el país. Él quiere hacer unos planteamientos porque también estas empresas han sido golpeadas por la minería ilegal, porque entran máquinas, digamos, como de contrabando, entran maquinarias con libre importación y entonces el negocio también para ellos es, digamos, afectado. Pero que sea Fabricio Toscano el que nos cuente cuál es el escenario, cómo están ustedes con este auge de la minería ilegal. Fabricio, buenos días. Buenos días, Hernán. Buenos días para todos quienes nos escuchan y nos ven a través de FM Mundo. Realmente sí es importante estar aquí, le agradezco por el espacio, porque tenemos que diferenciar quiénes son parte de este cáncer, que usted le decía, de este gran problema que tiene el país, que es la minería ilegal, y quienes tratamos de no ser parte de este problema. Porque parecería que todos están ahí, ¿no? Parecería que todos están ahí, ¿no es cierto? Entonces, habemos empresas formales que trabajamos junto a la UAFE, que apoyamos a la UAFE, que apoyamos al gobierno, tratando de que nuestras máquinas, las máquinas que nosotros importamos y que sirven para el desarrollo del país, no nos olvidemos que el tema minero bien manejado es muy importante para cualquier país y creería yo para el Ecuador mucho más. Entonces, nosotros somos parte de quienes hacemos de esta una actividad lícita y que vemos con mucho malestar que en muchos de los casos se mezcla toda la operación minera, a todos los importadores de equipos en un solo saco. Y la verdad es que es muy fácil diferenciar quienes hacemos el negocio formal y quienes no lo hacen. Creemos además que está en manos del gobierno, del Estado, el poner controles adicionales a todo el trabajo que vienen haciendo. Y para mi forma de ver, no son controles muy complicados. Uh-huh. Hay propuestas que ustedes dicen se pueden aplicar como para ir ordenando y poniéndole un poco de coto al tema de la minería ilegal. Pero actualmente, quienes compran unas máquinas como estas, ¿quiénes son? A ver, ahí comienza el problema, porque está permitida la importación de equipos usados y nuevos para quien quiera, sin ninguna limitación. Entonces usted ve que existe la importación de excavadoras, principalmente, que es el equipo que se utiliza para minería. Excavadoras usadas sin ningún control. Es el monto de excavadoras usadas en el año 2024 llegó a casi $20 millones. Esos $20 millones, yo le diría sin básicamente ningún control. Esas máquinas, creería yo que principalmente se van a minería ilegal, porque no existen controles. En la importación de equipos nuevos también hay una falta de control. Porque, ¿de parte de quién? De parte del gobierno, del Estado. Aduanas.
porque se permite una libre importación y yo le diría estaría bien, pero ahora sabemos que la falta de información, la falta de seguimiento de esos equipos permite que esos equipos vayan hacia la minería ilegal. El gobierno, el Estado ha determinado, por ejemplo, que las máquinas cuando van a minería tienen que tener un rastreador satelital. Las empresas que estamos en el sector formal lo hacemos. Matriculamos, registramos las máquinas, colocamos rastreadores satelitales. Estas máquinas que vienen de un sector informal, las usadas y nuevas de varios importadores, personas naturales que se dedican a esto, eventualmente por un tiempo corto, no tienen ningún control. O sea, ustedes saben que sus máquinas están en un sitio, en tal lugar, haciendo tal operación. Exactamente. ¿Cuántas de esas están en minería ilegal? Yo le diría que existe un número pequeño que termina en minería ilegal. Y en muchos de los casos, las compañías que vendemos sabemos que está en minería ilegal. Hacemos las denuncias para recuperar esa máquina y el sistema no nos ayuda mucho. En su caso, ¿cuántas ha intentado recuperar? Nosotros tenemos casi 15 máquinas hemos vendido en los últimos años casi 500 máquinas. Tenemos 15 máquinas ubicadas que probablemente estén haciendo actividades ilegales. Probablemente porque no lo puedo asegurar. ¿Y por qué puedo decir probablemente? Porque en donde está la máquina, en esas coordenadas no existe ninguna concesión. Saber si está haciendo minería o no está haciendo minería, no lo sé, pero asumimos esto. Y buscamos la ayuda a través del sistema judicial para tratar de recuperar y para esas máquinas, y es muy complejo. ¿Qué les dice el sistema judicial cuando ustedes dicen, porque claro, a ustedes como comercializadoras no les interesa poner la marca en un sitio donde se comete delitos, quieren retirarla? ¿Y qué les dice la justicia? Es muy lento. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Nosotros, por ejemplo, ocupamos inclusive sistemas, el esquema fiscal, porque hay un abuso de confianza. Nuestros contratos establecen, por ejemplo, claramente que el equipo tiene que ser usado en una coordenada. Si usted le mueve, el contrato se termina y usted tiene que devolver ese equipo. Al no devolverlo, comete una infracción penal que se llama abuso de confianza. Y nosotros hacemos una denuncia en ese sentido. Pero la respuesta de los fiscales y del sistema en general es muy lenta. Entonces, muchas veces nosotros perdemos, porque también esta minería, esta gente que está en este negocio, no es gente que tenga muchos escrúpulos. Entonces corta las señales satelitales. El momento en que el fiscal o el sistema le notifica que va a ser retirado su equipo o que está siendo denunciado, corta la señal y nosotros perdemos control absoluto. Pierden la máquina. Perdemos. Ya no hay el rastreo. Ya no hay rastreo. Y estamos seguros que estos equipos están utilizándose para actividades probablemente no legales. Ahora, de lo que hemos visto en algunos sitios donde se explota la minería ilegal, hay máquinas de toda marca, de todo tipo, de todo color, de todo peso. ¿Cómo llegan esas máquinas allá? ¿Qué es lo que ustedes visualizan? Nosotros vemos que principalmente en la minería ilegal, el importador de máquinas usadas no tiene mayores controles, ¿no es cierto? Nosotros reportamos a la UAFE absolutamente todos. 10 instituciones son consultadas antes de otorgar un crédito o rentar un equipo de estos, para saber si es que en el SRI está bien, si es que en varios portales no está denunciado como burros de crédito y todo eso. De crédito. El importador informal es parte de esto, porque él no tiene ningún control. ¿Sí? ¿Quién sabe cuántas máquinas importa él? Y un proceso que vemos con mucha preocupación es, él importa, no la reporta como vendida, la vende, no la factura, y esa máquina se desapareció del Ecuador, nadie sabe dónde está. ¿Sí? Entonces, para mí, ahí comienza el problema. En permitir importación de máquinas usadas y no existir controles adecuados en la importación de máquinas nuevas. Usted dice que entonces una medida que el gobierno podría adoptar es impedir la importación de máquinas usadas, como lo hacen con los autos. Como lo hacen con los autos, en los usados y en los autos nuevos. Ajá. Usted tiene que cumplir requisitos previos para la importación.
demostrar formalidad, demostrar que tiene respaldo de las fábricas. Entonces, lo mismo que se aplica en autos, se podría aplicar fácilmente en maquinaria. Y solucionaríamos la puerta de entrada de los equipos que van a ser utilizados en minería ilegal, muy probablemente. Este momento la ley obliga a que quien se compra una máquina tenga un registro, una placa, y que debe ser incluso inscrita en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. ¿Eso se cumple? Yo le diría se cumple cuando la máquina sale de un importador formal. Cuando la máquina no sale de un importador formal, es muy difícil que se cumpla. Además, ¿cuál es el mecanismo de lavado? ¿No es cierto? De lavado de activos, porque las máquinas no solo son excavadoras y se utilizan para minería ilegal. Esto es parte de un proceso de lavado de activos. Entonces, yo importo, alguien importa, lo vende en efectivo, no tiene ningún control ni ninguna responsabilidad con la UAFE y no la reporta como vendida. Entonces, y esa máquina se va a minería ilegal. Esa máquina se ha perdido y se ha perdido todo el control en la cadena. Entonces, permitir importación sin ningún requisito previo es uno de los problemas. Fabricio, entonces, las medidas que ustedes recomiendan para ir cortando este tema de la llegada de máquinas de esta forma en la que llegan, ¿cuáles serían? En resumen. No permitir la importación de equipos usados, tener controles de quiénes son los importadores y qué se importa al país. Le doy ejemplos, veíamos en estadísticas, manejamos estadísticas, que hay empresas, personas naturales, que compran equipos nuevos de la marca que nosotros vendemos, una cuarta parte del valor que nosotros compramos a la fábrica. Entonces hay hasta delitos de subfacturación, evidentes, ¿cierto? No puede ser un equipo que yo compro en 100 a la fábrica, que se supone que yo compro en el mejor precio del mercado. Hay alguien que lo reporte como 25 de precio de importación y está registrado en las estadísticas de aduana. ¿Qué suele pasar? 6 meses utilizan un nombre, 6 meses utilizan otro nombre. Como no existe básicamente ningún control, lo pueden hacer. Y si es que el Estado se lo propondría, ¿habría la posibilidad de saber quiénes, por ejemplo, compran esas máquinas? Por supuesto, sí. Por supuesto. El Estado puede saber quiénes son los dueños de esas máquinas. Mire, hay un mecanismo adicional, el rastreo satelital. Ajá. Las marcas pueden instalar desde fábricas rastreos satelitales. Entonces, si yo pongo un requisito de importación, rastreo satelital para las excavadoras, ¿no es cierto? El Estado podría saber desde que sale de su país de origen hasta el día donde está. ¿Cierto? Y el momento en que nosotros podamos, y que el Estado pueda controlar esto, creo que sería una medida muy interesante, ¿no? 1.000 millones de dólares anuales se pierde por la minería ilegal, y eso es lo que se lleva la delincuencia, porque prácticamente quienes están haciendo esto son gente que se deben a grupos delictivos armados. También para ustedes podría mejorar el negocio si se establece una política de Estado, digamos, de lucha contra la minería ilegal y se fomentan proyectos legales, concesionados. Y yo creo que principalmente para el país. ¿Por qué? Un importador informal como nosotros, que hay varias marcas y empresas que estamos dedicados a esto, declaramos impuestos. Pagamos impuestos para la nacionalización, pagamos IVA, generamos tributos, que la parte esta informal no lo hace. Entonces, el beneficiado principal para mí es el Estado, porque va a recibir, ¿cierto?, mayores impuestos, va a poder tener el control de la información, quién compra, de dónde vino, el dinero, va a estar controlando que no ingrese efectivo a las cuentas bancarias y que no se lave dinero a través de eso. Entonces yo le diría principalmente el Estado. Además, creo que el país necesita, porque esto no es un negocio solamente, esto es un daño al ecosistema, esto es un daño al país, esto es un daño a la naturaleza. Entonces estamos permitiendo, no estamos controlando que el instrumento principal, que es la excavadora para hacer este daño, tenga restricciones o tenga un control. Y creo que se lo puede hacer. La tecnología ahora es altísima. Muy bien, ahí están las propuestas de Fabricio Toscano, presidente y CEO de Fatosla, hablando de cómo ingresa la minería ilegal
con estas máquinas de libre importación. Hay que cuidar también esos temas y eso es una política de Estado. Gracias, Fabricio. Muy gentil. Muchísimas Buen gracias día. a usted. 6:39 minutos, 6:39. Tenemos importantes anuncios para ustedes. Notimundo al día.